En esta ocasión vamos a iniciar el tratamiento de unos temas importantísimos en la actividad física infantil. El deporte inclusivo. Aquel deporte que nos permite integrar a las personas que tienen alguna discapacidad. Hay personas que dicen que no son discapacidades, son discapacidades, son capacidades diferentes. Porque, por ejemplo, el olfato que tiene un ciego que permite reconocer a una persona. Yo recuerdo, estuve en la ciudad de Loja haciendo un trabajo con los niños en un instituto de niños ciegos. Y unos niñitos estaban cantando en un columpio. Cuando me acerco, ¿quién eres vos? Dice, a vos no te conozco. Miren ustedes, que por el olfato de cada persona ellos puedan reconocer. Es una habilidad diferente, no son discapacidades, simplemente capacidades. Veamos, nuestro querido amigo Freddy Moposita, necesidades educativas. Hola amigos, buenas noches, espero que se encuentren bien. Un abrazo en especial al licenciado Hugo Cifuentes, quien está a cargo y dirigiendo este diplomado. Pues ustedes, estimados amigos, pues esperemos que se sumen a esa iniciativa y bueno, de antemano quisiera comentarles, darles un poco la introducción de este tema que es muy importante sobre las necesidades educativas especiales en el sistema ecuatoriano y a nivel curricular. ¿Quién les habla? Freddy Moposita. Voy a hacer una pequeña presentación acerca de mi currículo. En mi caso, estudié el pregrado en la U Central del Ecuador, donde me licencié como licenciado en Educación Física, Educación Media, en la mención Educación Física, tengo ahí mi número de registro. La maestría seguí en la ESPE, donde saqué la maestría en entrenamiento deportivo y está igualmente el número de registro. Además, tengo un diplomado de alto rendimiento deportivo en Cuba. Además, tengo el nivel 1 de entrenador de World Athletics y seguí el curso en Hits Foundation en Brasil, donde tuvimos los conocimientos para manejar el tema de deporte adaptado, como una pequeña presentación. Bueno, para empezar un poquito este tema, mis estimados amigos, quisiera comentarles que tenemos que empezar desde lo más básico que serían los términos básicos. Y vamos a empezar con una leve introducción hablando de lo que es la discapacidad. Y lo que, ojo, no es la discapacidad, es aquella limitación física. Ojo, que hay que hacer una diferenciación. Un atleta decía, la discapacidad no está en el cuerpo, está en la mente. Porque como pueden ver ustedes en la imagen, de cierto modo una persona que tiene una discapacidad tiene que tener algún tipo de adaptación para ejercitar o para hacer alguna actividad en lo que se refiere a a la parte motriz. Y vamos aquí viendo algunos aspectos, ¿no? Podemos hablar de educación física inclusiva, de actividad física inclusiva, de deporte adaptado, de deporte paralímpico, de deporte sordolímpico. Miren, son muchas aristas que se pueden trabajar dentro del contexto de la discapacidad. Y eso es muy importante. Vamos a empezar con un antecedente. ¿Dónde nace el tema de la inclusión o dónde nace el tema de esos primeros términos que se incluyeron dentro del contexto nacional e internacional? Vamos a ver en esta lámina que en el año 1990 en una cumbre en New York ya se habla de la infancia, se habla del tema de la inserción de la infancia en ciertos aspectos de la sociedad y aquí ya se topa una primera lista de que debería hablar la igualdad de los derechos en todas las personas. Luego en el año 94, en Salamanca, ya se habla acerca de las necesidades educativas especiales, acceso y calidad de que debe ser un derecho marcado a nivel mundial. Ojo. Y hablamos que también en el año 2000 en Dakar, hablamos ya que en esta conferencia debía nosotros, o sea, el mundo entero debía hablar de un concepto básico de la necesidad básica del aprendizaje. Ojo, con y sin discapacidad. Es así que las Naciones Unidas hace una norma y declara que dice que sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, porque esto debe de generarse como un derecho en pleno. Y vamos a analizar con ustedes un poco este tema, porque cuando hablamos de discapacidad, hablamos de que ellos lastimosamente no tienen los mismos derechos que nosotros. Usted puede transitar libremente, usted puede caminar, usted puede escuchar música, ver la televisión, pero ¿qué pasaría si usted tiene una cierta limitación? Tiene una cierta discapacidad, tiene una cierta limitación en su funcionalidad.
En este contexto, nosotros tenemos que hablar de que es un derecho de que yo tenga un acceso a una igualdad de derecho. Es decir, que si yo puedo trasladarme por la calle libremente y si yo no puedo ver, debo utilizar un bastón y que haya una señalética en el piso para que yo pueda avanzar. Y imagínense que hay un hecho educativo. Y cuando hablamos de la necesidad educativa especial, que es asociada y no asociada a la discapacidad, tenemos que hablar de que hay personas que tienen una cierta necesidad y ver cómo se insertan dentro del sistema educativo. Y tendremos que hablar en otro momento de lo que habla el currículo adaptado, ojo, y la evaluación diferenciada. Es lógico que dentro del proceso debemos hablar también de las actividades físicas adaptadas y de la educación física adaptada, y que son aristas que a ustedes les van a permitir manejarse o tener un conocimiento con sus estudiantes. Y esa conferencia se basa que en una primera parte vamos a trabajar esta parte de la teoría, de la fundamentación, pero vamos a trabajar en otra instancia de la parte práctica que ustedes deberán ejercer un proyecto inclusivo escolar. Estos proyectos inclusivos escolares permiten que en todos los que somos actores dentro del medio educativo, es decir, padres de familia, es decir, autoridades, los mismos compañeros docentes y en especial los estudiantes que no tengan una discapacidad, puedan ser sensibles y puedan ser empáticos a la misma. Entonces, el reto va a ser que al final de este módulo nosotros tendremos la capacidad de poder dirigir un proyecto educativo inclusivo escolar. Ojo con esa situación. Vamos a comenzar. En la LOE, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte se encuentra de la ley? Entonces, ustedes van a observar en esta lámina que en el artículo U hablamos ya de equidad e inclusión dentro de la LOI. Pero, ¿qué quiere decir la equidad e inclusión? Es un manifiesto que se encarga para que técnicos del Ministerio de Educación puedan tener documentos técnicos que permitan que usted y yo, ante una problemática educativa, ojo, y cuando hablo de una problemática educativa, desde el punto de vista de discapacidad, y ante el caso de, ejemplo, puede ser un autismo, discapacidad intelectual, chicos fronterizos, pueden ser deficiencias visuales, deficiencias intelectuales, deficiencias auditivas, deficiencias físicas, tengamos un protocolo el cual permita que tengamos una capacidad de respuesta pedagógica ante estos casos. Mire, entonces, cuando hablamos de equidad e inclusión, debemos saber de que la equidad es tener un derecho para todos por igual. Y la inclusión es cómo yo debo manejar un protocolo adecuado. Por eso les voy a insistir en eso que al final del módulo vamos a conversar acerca de cómo ustedes deberán ejercer un proyecto educativo inclusivo escolar. Uno de los acuerdos que debemos tratarlos con ustedes es el acuerdo 0295. Este acuerdo habla dentro de su contexto, como ustedes pueden ver aquí la flechita, habla de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina en el artículo 24, que dice que es un derecho que la persona pueda estar insertado dentro del sistema educativo nacional. Ojo con eso. Y no habla solamente de nuestro país, habla de todos los países. Entonces, el tema es que nosotros debemos también prepararnos. Si usted ve en el artículo 47 en las normas, dice que el Estado garantizará políticas de prevención de la discapacidad y de manera conjunta con la sociedad y familia procurará la equiparación de oportunidades. ¿En qué lío nos metieron, señores? ¿En qué lío nos metieron? Pero es un lío hermoso porque cuando usted trabaja con chicos con discapacidad, tenemos nosotros que ser muy empáticos. Es decir, nosotros no vamos a enseñarles a ellos, vamos a aprender de ellos, que es muy distinto. Imagínese que ellos le van a enseñar a usted a que su sistema sensorial ya es diferente, es más pulido que el suyo que el mío, porque una persona ciega y está en una habitación tiene un sonido de eco y un sonido de que él puede hacer un chisquido en la habitación y que el chisquido regrese al oído y pueda percibir que hay espacios, que hay mesas, que hay de pronto objetos dentro del mismo. O la parte táctil que la mano puesta hacia mí comienzan a tocar y a percibir las formas dentro de una habitación. Ellos no podrán percibir colores, pero sí podrán percibir olores y podrán sentir estructuras y texturas. Eso hablaremos en otro momento, pero imagínense que
nosotros cuando vemos, perdemos un poco esta capacidad de receptar las texturas y las formas. Como ya vemos que es una mesa, entonces es lo que ya le veo a la mesa y no me hago mucho problema. Pero si yo no lo puedo ver a la mesa, yo tendría que tocarla, sentir que es suave, un poco áspera y las formas sobre todo, ¿no? Miren acá. Artículo 2 dice, reconoce como fundamento filosófico, conceptual y constitucional del ámbito educativo la atención e integración prioritaria y especializada a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad. Vamos a ver después unas diferenciaciones dentro de este contexto de las necesidades educativas especiales que son un tratamiento meramente educativo. En otro tema veremos cómo es esa situación ya desde el punto de vista del deporte adaptado, que vamos a ver en otra conferencia. Porque, ojo, la educación física adaptada es para todos los chicos, que tengan o no tengan discapacidad, tengan o no tengan una necesidad, sea o no sea catastrófico, para todos por igual. Lo que yo hago como docente es tener ciertas estrategias y actividades que permitan que todos asimilen o desarrollen una destreza, desarrollen una habilidad, desarrollen un gesto técnico, desarrollen una capacidad. Entonces, ahí viene el reto de que yo como docente o yo como entrenador debo manejar herramientas que me permitan saber o conocer de acuerdo a la discapacidad qué herramientas puedo utilizar. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un chico que tiene discapacidad intelectual, ellos son de orden más, obviamente, de deficiencia intelectual, o sea, de orden cognitivo, y mi labor será ser más repetitivo, ser más específico. Entonces yo debo utilizar ejercicios, pocos ejercicios, que sean de fácil comprensión, con ayuda de otra persona también, y que él pueda mecanizar. Recordemos que en el ámbito deportivo, de educación física, la repetición es una aliada nuestra. Tenemos que siempre repetir el ejercicio y tecnificarlo. Entonces, los que son educadores van a ver que los objetivos que se marcan dentro de la educación, ¿se acuerdan cuál era el primer objetivo que manejamos a nivel escolar? ¿Qué sería? ¿Se acuerdan? El desarrollo, ¿no es cierto? Pero vamos a desarrollar una habilidad. Luego le vamos a tecnificar la habilidad, ¿no es cierto? Tenemos que tecnificar. Entonces, en años iniciales hablamos también de iniciar una habilidad. ¿Ya? Iniciar, desarrollar, tecnificar. Entonces, claro, si mantenemos este protocolo de objetivos para el sistema educativo, los estudiantes con discapacidad deben tener igualmente esta razón de ser, que podamos tener nosotros un proceso metódico. Obviamente que ellos no llegarán a tener un 100% de una efectividad. Eso solamente vamos a ver en casos específicos y puntuales dentro del alto rendimiento. Miren acá abajo, ¿qué dice? Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo efectivo, cognitivo y psicomotriz. Ojo, imagínense lo que nos ponen ahí. Yo les estoy haciendo un pequeño antecedente de lo que está dentro está enmarcado dentro de las normativas legales ecuatorianas. Entonces, es algo que debemos hacerlo, no es que nos toca, no es que pobrecito, ya me pusieron con discapacidad, voy a ver qué hago, no, no, es un derecho de la persona que yo como tal conozca estas herramientas. Y felicito, ojo, porque el seminario a través del licenciado Huito Cifuentes ha permitido que este módulo ustedes lo reciban. Y humildemente dentro de mi parte servicial he trabajado cerca de 20 años en el tema educativo. 20 años a nivel primario, secundario, universitario. Entonces, mi primera experiencia fue con una escuela argentina donde me tocó trabajar con un 80% con niños con discapacidad. Y ojo, multidiscapacidad. Y ustedes no tienen ni idea cómo se trabaja ahí. Me encantaba la política como era una escuela argentina, pasado de los 7 niños con discapacidad y los grados no eran más de 12, 13 alumnos, tenía que haber un ayudante dentro de cada clase. Ojo, no sé, eso debería darse en los colegios y en las escuelas, ¿no? Si yo como docente tengo más de 3, 4, 5, 6, 7 alumnos, debería tener alguien que trabaje paralelamente con este grupo, ¿no es cierto? Con este grupo vulnerable y siga reforzando la habilidad. Y tenemos que hablar obviamente de las destrezas educativas, ¿no? Y de las materias básicas.
Vea, entonces usted va a encontrar en toda la ley que habla en el tema de inclusión, y me permito leer la última, dice, acceso a la educación regular en establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación en razón del grado y características de su discapacidad. Si de pronto hago aquí unas comillitas, esto también aplica en el sistema educativo universitario. No le exime, es todos. Y tengo casos que hemos podido también hacerles un tratamiento con algunas universidades e institutos superiores que me han llamado, mira, Freddy, ¿cómo podemos hacer algunos casos? Y les hemos dado sugerencias. Y la primera sugerencia que usted debe mantener, y yo voy a entrar un poco ya en el plano de protocolos también, debe usted primeramente identificar la discapacidad o necesidad, tratarla con el DS, con el psicólogo educativo, que se emite un informe con el psicopedagogo o con el médico, y a base de este informe le mandarán a usted ciertas estrategias que deberán tomarse dentro del aula. Entonces, una vez que tenemos la estrategia, se procede a hacer una reunión o una junta de grado, una junta de curso, para que el docente tutor y el docente obviamente que está a cargo de la persona con discapacidad puedan exponer cuáles serían en ese sentido las estrategias para ese niño durante todo el año escolar, tomando en cuenta que habrá niños que no completen la destreza, no completen el porcentaje de lo que nosotros queremos. Ustedes más que yo manejamos, ¿no es cierto?, los niveles de evaluación. Sabemos que hay el PAR, el NAR y todo lo que es desde 1 a 10 puntos. Entonces, mi estudiante, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser su superación de su dificultad? Entonces, son cosas que deben plasmarse en un documento para que tengan conocimiento el padre de familia, las autoridades, usted como docente, para que usted vaya registrando toda la evidencia en una bitácora. Entonces, al fin de año usted no pueda decir, o el chico diga, ojo, por mi carnet o por mi discapacidad, debo pasar el año. No, él no debe pasar por la discapacidad, él debe pasar por el esfuerzo que hizo dentro del desarrollo pedagógico. ¿Sí? Ese es un poco el contexto. Entremos al contexto. ¿Qué son las necesidades educativas especiales, mis estimados amigos? ¿Qué será? Como pueden ver en la lámina, dice que son las medidas que pone la escuela cuando un niño o niña presenta dificultades mayores a sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determina para su nivel. Tenemos que hablar necesariamente de la media. Necesariamente, sabemos que a nivel educativo hay una media, ¿no es cierto? Entonces, lo que aparentemente yo debo hacer bien, lo que debo hacer correcto, cómo yo debo ejercitarme, cómo yo debo estudiar. Pero lo que sale de esta media hacia arriba o hacia abajo se puede considerar como una NES. Ojo, vamos a ver acá. Voy a ponerles un ejemplo. Si tengo en la escuela un niño que tiene un desarrollo intelectual completamente alto, es decir, tiene un CI alto, es el que primero acaba las tareas, usted le pone algo difícil, él acaba y quiere algo más difícil. Este chico también tiene una necesidad, porque sería considerado un niño que tiene sobredotación. Entonces, o como en Estados Unidos, existen colegios para estudiantes superdotados, pero en cuanto que si yo tengo un niño que en cambio no llega a la media, y es decir, tiene un lento aprendizaje, y quizá corre, salta, brinca, molesta, podemos detectar que este chico posiblemente tenga un TDAH. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, como está por debajo de la media, esta necesidad hará que tenga o necesite también un tratamiento. Un tratamiento. Vea. Entonces, vamos a notar que lo que salga de lo normal, aparentemente, porque normal estaría mal dicho, lo que salga de la media, que sería lo correcto, es lo que se puede considerar como una necesidad educativa especial. Ahora, ojo con esto. Si nos vamos un poquito a un concepto dentro del artículo 228, dice, dentro de este ámbito, son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permita acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Esos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Grábese en estas palabras porque esto va a estar dentro de un contexto de preguntas o tal vez de evaluación. Adaptaciones de aprendizaje.
Hablamos de pedagogía, hablamos de didáctica, de accesibilidad. Es decir, que ellos pueden ingresar con una silla de ruedas, que tenga el bastón para los ciegos, que sepa yo un poco de lengua de señas, que sea accesible. De comunicación, cómo yo hago una comunicación con el docente, con los compañeros, con los profesores, con los padres de familia, cómo yo me voy haciendo esta relación en este medio. Y aquí vino un tema que está marcado en la LOE. Dice que la NES está clasificada por dos bloques. El primer bloque dice que no está asociado a la discapacidad y en el segundo bloque que está asociado a la discapacidad. Y vamos a ver aquí dos conceptos sencillos. El primero, cuando no se asocia a la discapacidad, es decir, tiene un tratamiento, tiene una mejora, tiene una intervención. Y usted va a ver que ciertas patologías o dificultades como la dislexia, discalculia, disgrafía, distografía, disfasia, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, trastornos de comportamiento, entre otras dificultades, ameritan que un psicopedagogo o psicólogo haga un tratamiento aquí, que puede ser que le ayude con una medicación, que haga terapias específicas, terapias ocupacionales, etcétera, de intervenciones. Ojo, dos, situaciones de vulnerabilidad, de enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. Cuando hablamos de algo catastrófico, hablamos de patologías que lastimosamente no tienen cura o son de orden de degradación, o sea, limitan el movimiento con el tiempo y con el tiempo nos perjudica en nuestro estilo de vida. Cuando hablamos de adicciones, hablamos que una adicción que no puede ser considerada una discapacidad, pero sí me limita mi parte funcional, no permite que yo haga una interlocución con los docentes y compañeros. Y número tres, dotación superior, como les mencionaba, altas capacidades intelectuales, es decir, son chicos superdotados. Pero cuando hablamos que algo se asocia a la discapacidad, ¿a qué hace referencia? Algo que tiene un deterioro, es decir, ya no tendrá una mejora y ya limita una movilidad, limita una función de poder ver, una función de poder escuchar. Entonces, cuando hablamos también en estos casos, hay chicos que tienen una multidiscapacidad, es decir, nacen con dos discapacidades, que podría ser esta, visual y auditiva, intelectual, visual. Ha habido casos que nacen con las tres. Imagínense que sea un sordo ciego, porque si decimos un término que no se debe decir, sería un sordo mudo, que eso no existe, ¿no? Porque mudo sería un insulto. Imagínense que tener discapacidad intelectual, visual y auditiva, las tres. Por eso sería una multidiscapacidad. Y trastornos generalizados del desarrollo como el autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros, inclusive también el síndrome Down. Que en otro momento deberíamos hablar y se debería hablar un solo tema de síndrome Down. ¿Por qué hablar un solo tema de síndrome Down, mis estimados? Porque cuando hablamos síndrome Down, ellos tienen ya una característica propia desde su mismo, en este caso, síndrome, ellos tienen la lengua larga, tienen problemas intelectuales, problemas cardíacos, problemas de peso, y ellos tienen un tratamiento, por eso el movimiento de ellos se llama movimiento de Olimpiadas Especiales, ¿sí? Y ellos no pueden hacer alta exigencia, tanto física como deportiva, se complica. Ahora vamos a una clasificación. Desde otro punto de vista, hablamos de que las NES son permanentes y transitorias, que vamos a reforzar lo anterior. Permanentes, discapacidad auditiva, motora, visual, intelectual, y también se considera como un trastorno de la capacidad de relación y comunicación. Vean, pero si voy a darles ejemplos de estas NES, hablaríamos de que cuando alguien no puede hablar, no puede utilizar el habla, tiene que comunicarse con el lenguaje de señas. Esto es lengua de señas. Y de pronto después se le puede invitar a la profe Fernanda Lema, que maneja muy bien señas y tiene como una suficiencia en señas para que nos dé a los docentes cómo debemos nosotros dirigirnos a una persona con discapacidad auditiva. Entonces, cuando hablamos de permanentes, no tiene cura. Una amputación no va a tener cura. Sí, puede tener una adaptación que yo puedo adaptar
una ayuda biomecánica, lo que nosotros le decimos como prótesis, ¿no es cierto? Entonces, no tengo la mano, pero me ponen una prótesis y puedo hacer el movimiento, o copiar el movimiento. Si tengo discapacidad visual, la tecnología ha llegado tanto de que hicieron un aparato visual y les permite tener una especie de reflejo en blanco y negro como un mapeo. Entonces, es como un rayo X que pueden tener acceso a un poco las formas, pero son casos que sí tienen como una limitación a poder ver un poco de reflejo de luz. Y casos que son ciegos totales no hay ningún tipo de... Más bien ellos estaban inventando unos sensores para el bastón con GPS para que les indique que, con una camarita para que les diga que hay un semáforo, aquí hay una calle, aquí viene un vehículo, entonces eso le va alertando. Y como les mencioné, y en este caso, ojo con el concepto, esto se presenta durante todo el proceso educativo, todo el proceso educativo. En cuanto que las transitorias, hablamos de que no son permanentes, más bien están en dependencia de un tratamiento de intervención por el profesional, que en este caso podría ser un fisioterapista, como les comenté al inicio, en el caso de algunas patologías físicas. Hablemos de una fractura. En una fractura, ¿usted eso será permanente? No, transitoria, tal vez 2, 3 meses hasta que haga la recuperación con un fisioterapista, con un fisiatra y logre mejorar su movilidad, pero no va a ser permanente. Cuando hablamos de dislexias, disgrafías, discalculias, no les voy a decir que tienen cura, pero sí tienen una mejoría con la ayuda del profesional, que a veces se pueden presentar en algún momento de la vida, ¿no? Hay casos que que han hecho o que son muy prontos en esas ayudas. Los profesionales hacen la intervención y los chicos, en definitiva, pues, no tienen luego problemas con esos trastornos. Ve, otra ilustración, cómo se suele también clasificar desde el punto de vista del tipo. Ojo, cuando hablo del tipo, hablaríamos de un trastorno de aprendizaje y podríamos clasificarlo en dislexia, distografía, disgrafía, discalculia. Cuando hablamos de dotación intelectual, de superdotación, altas capacidades o los talentos que se les dice, salen de la media. Trastornos de comportamiento, el TDAH, trastorno disocial, otros trastornos de comportamiento de la infancia, de la niñez y adolescencia, y otros enfermedades catastróficas, movilidad humana, adolescentes infractores, inmigración o refugio. Por qué se considera como una necesidad la movilidad humana y la migración? ¿Ustedes están conscientes de que en el país, hace años atrás, tuvimos una gran incidencia de tasas altas de ingresos de ciudadanos de otros países acá al país, ¿verdad? Y se dieron cuenta que ellos trajeron en algunos casos comportamientos o hábitos buenos, lindos, y en algunos casos también hábitos que dan mucho a desear. Entonces, esta necesidad hace que habrá chicos que vean con ciertos hábitos que no son agradables para nuestra sociedad, como el robar, como el mentir, como las malas palabras. Cosas que quizá hay niños que no tienen ese hábito. Y como, imagínense, si yo estoy en un medio educativo donde paso con alguien 6, 8 horas, tengo este proceso de la ley del balance, es decir, que se me va a pegar algo de la otra persona, que siempre debería ser lo bueno, pero en algunos sentidos se pegará también lo malo. Sigo para acá. Y en el tema sensorial, ojo, esto es otro tipo de clasificación. Tenemos que hablar desde el punto de vista Voy a hacer una aclaración. No se considera dentro de la norma de las personas sordas como una discapacidad auditiva, porque ellos mencionan que son una comunidad de personas sordas. Entonces, como son una comunidad, ellos se comunican con la lengua de señas, que es su lengua madre, como nosotros tenemos la lengua española. Ellos se comunican con la lengua de señas y dicen, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy feliz, tengo hambre, ayudarme aquí. Entonces, estas señas permiten que ellos tengan esta interlocución entre las personas. Y obviamente tenemos dos casos, ¿no? La sordera como tal o la hipoacusia. Es decir, no puedo ir, pero puede gesticular algo. Por eso antiguamente las personas sordas les pegaban para que oralicen. Entonces le pegaban y decían mamá, 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 o papá, 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 pam, 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 o comer. ¿Para qué? Para que alguien le entienda qué es lo que necesita. Y después de un tiempo eso se prohibió porque obviamente, imagínense, estamos respetando un derecho humano
y les obligaron a que no les pueden pegar. Es decir, ellos se expresan solamente con la lengua de señas, o sea, ya no oralizan. Y la parte intelectual como un tipo donde dice que está clasificado en función A, dimensión uno habilidades intelectuales, dimensión 2 conducta adaptativa, interacciones y roles sociales, dimensión 4 salud, salud física, salud mental, etiología, y dimensión 5 contexto, ambientes y cultura. Ve, entonces estas clasificaciones permiten que nosotros tengamos, con la ayuda de un profesional, sepamos de qué tipo y qué clasificación tiene el estudiante y cómo hacer los respectivos tratamientos, que es lo que, como les comento, este primer módulo vamos a ver específicamente de la parte teórica de la NES, y en un segundo momento vamos a ver en cambio de los talleres que necesitamos que ustedes elaboren desde el punto de vista práctico. Entonces, a esa invitación les hago yo de que de pronto en su medio educativo, si es que son docentes o son entrenadores, hagamos proyectos. Ojo, voy a repetir el contexto. Proyectos de educación inclusiva o educación física inclusiva en el área de educación física, dentro del área. Si hablamos del deporte, sería un proyecto de deportes adaptados dentro de la práctica del fútbol, el baloncesto, etcétera. Entonces, eso les va a servir mucho. Imagínense que usted es dominante de la mano derecha, dominante de la mano izquierda. Tenemos que trabajar en el boteo, en el pateo para un gol. ¿Y qué pasa si no tengo ese pie? Debo trabajar con el otro lado. Por eso se recomienda que manejemos siempre la bilateralidad. Es decir, seamos derechos y seamos izquierdos. Ustedes recuerden que a nivel mundial los jugadores que manejan los dos lados inclusive tienen un poco más de valor. Sigo acá. Bueno, eso también hay de un tipo mental, que son enfermedades mentales psico- psicóticas, trastornos de personalidad, tenemos física motora, lesiones. Y bueno, esto de aquí como les comentaba, es un poquito grande. Mira, aquí tenemos inclusive, como les mencionaba, el síndrome Down y retos múltiples o multidiscapacidad. Eso que ya les mencioné hace un momento, de que son cuando un niño nace o tiene o contrae más de dos discapacidades. Trastornos generalizados de desarrollo. Hablamos del niño autista, de Asperger, de Rett, de trastorno desistenegrado infantil, trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Son ciertos, pues yo les decía, es un tema un poquito complejo porque hay que manejar muchos conceptos. Pero un concepto que les puedo decir y que les va a servir es que si yo manejo educación física inclusiva, debo manejar la identificación de la misma y debo manejar las herramientas para que yo pueda trabajar la hora de educación física. Es decir, que todos nos adaptemos a un cierto caso en específico. ¿Cuáles son los recursos del docente? El ministerio emitió, y eso le podría facilitar al profe Huguito con todo gusto, algunos manuales y algunos libros. El primero son estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas especiales en la educación regular. Es un primer manual que sacar. El segundo, instructivo para la evaluación y promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya aquí hablamos de qué, de evaluación diferenciada. Escucho otra vez, instructivo para la evaluación y promoción. Entonces, aquí hay herramientas para eso. Tenemos otro que es la caja de herramientas, donde es un libro con actividades que ameritan para las áreas básicas y el área también de educación física, acerca de cómo yo debo hacer adaptaciones desde el punto de vista de la actividad, desde el punto de vista de la actividad motora. Pues, ¿qué hago yo? Si es que yo me vendo los ojos, ¿qué actividad puedo hacer? Me encantaría que en un momento podamos encontrarnos y a través del propio Vito podamos trabajar unas 2, 3 horas en la Carolina, tal vez aquí en Fundeporte, en los Chasquis, donde usted sienta, porque ojo, mientras usted no percibe y no sea empático con la discapacidad, y si usted no por lo menos la practica un momentito, va a ser complicado que usted lo enseñe eso. Yo enseño lo que yo siento, lo que yo aprendí. Entonces, si yo no paso un día vendado los ojos y debo desplazarme, debo irme al baño, debo irme a cocinar, va a ser difícil. Y usted ahí va a decir, pucha, el profe me dijo esto y cierto ha sido, o sea, cierto ha sido esto, que yo debo primero hacer una introspección, debo
sensibilizar para que yo pueda decir cómo debe ser mi respuesta ante esto. Y ojo, también hay un libro que es para niños con necesidades educativas especiales. Es un libro muy bueno, entonces donde que usted va a tener juegos en cambio. Cómo inclusive usted, los juegos que usted maneje podría ser adaptaciones de acuerdo a la discapacidad. Y ese es un reto. Ese es otro producto que quisiera que lo hagamos, es que usted adapte una rola, un juego, una canción, que lo hacía normalmente. Les pongo un ejemplo. Los pollitos dicen, ¿cómo yo adapto esta canción que tiene miles de años y que le puedo adaptar para cuando alguien no tiene un brazo? Es decir, que yo no voy a mover las alitas de acá, mover una alita. Y en el caso de que yo tenga chicos con discapacidad física, es decir, el chico no tiene un pie, ¿cómo yo debo asimilar o debo yo de pronto crear una ah, cierta actividad para que yo no pueda hacer normalmente como hacía con los dos pies? Entonces, ese va a ser un reto que vamos a hacer como maestros, ¿no? Dentro del proceso educativo tenemos algo que se llama el PI, ¿no es cierto? Que es este plan educativo institucional. Entonces, este PI, ¿qué permite? De que yo al inicio diagnostique las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de mi grupo de estudiantes. Y aquí viene la parte esencial, porque en el momento que yo detecto, debo generar obviamente criterios para generar un currículo adaptado. ¿Cómo lo adapto? Bien. Y obviamente dentro de eso yo debo plantearme objetivos y estrategias y metas que van a alcanzar los chicos con y sin necesidades educativas especiales. Bien. Ahora, por acá, hay un proceso que usted debe seguir. Y lo primero es que dentro del currículo nacional a usted le piden que usted inicie con una evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Dice que en esta evaluación diagnóstica usted va a hacer un registro, va a hacer test, va a hacer baterías, va a hacer una entrevista, una encuesta, una prueba, para que tengamos una herramienta de diagnóstico situacional, emocional, académico y físico, ¿no es cierto? Ese es el tema aquí. Yo diagnostico y sé cómo voy a recibir un estudiante del año anterior a este año en presente. Luego viene una evaluación formativa, es decir, cumpliendo los bloques de desarrollo, los contenidos, voy trabajando en esta formación, en esta evaluación formativa que va a darse de forma progresiva y secuencial. Es decir, que cada contenido, cada bloque educativo se va armando, voy evaluando los avances dentro de la destreza. Y ahí yo deberé comenzar a tener ya indicadores que me permitan a mí saber que los chicos con necesidades hasta dónde van a ir avanzando. Y la sumativa, que no es más que sumar los bloques, sumarlos, en este caso las calificaciones, para que me dé un producto final. Entonces, la sumativa se basa en el desarrollo total o global de la habilidad o la destreza. ¿Qué es lo que yo me propuse en este quimestre o en este año? Que yo tenga la capacidad de decir, el alumno tiene la capacidad de, y yo le pongo el resto. Capacidad de moverse correctamente, capacidad de elevar la, ejemplo, patear correctamente en la ecuación del tiro al arco, que sea capaz de, botear un balón y lanzarlo con dirección al aro y que pueda encestar. Bueno, entonces, eso veremos en otro taller en cuanto qué actividad, en este caso, con lo que se refiere a la evaluación, puedo colocar yo. Algo lindo que ya les comenté, y vuelvo a resaltar. Usted, una vez que hice, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la observación, usted dice, "Che, estos chicos les veo que están un poquito quedados. Le veo un poquito que está saltando, le veo que está bien hábil. Yo hago una primera observación, porque dentro de la educación física, esta técnica de la observación permite que yo recoja un análisis visualmente, ¿no es cierto? Usted ha visto que los grandes cazadores de talento se paran y dicen, ve, ese chico patea bien, patea, dribla súper bien, está nadando genial, tiene una buena brazada, estira bien los brazos en el tema de voleibol. Entonces, vemos algo que se resalte dentro de la media. Cómo ese chico maneja el balón, se va, se lleva y mete un gol con 10 años. En este caso de la educación, nosotros vamos a observar, obviamente, estas necesidades y a través del reporte del docente perdón, acá abajo, vamos a trabajar con el DS. Entonces, este DS
es el que va a determinar un reporte. Y este reporte tendrá que ejercer una junta de grado. Obviamente que la sinergia de estas actividades harán que yo pueda identificar si es que en mi caso muy puntual es una necesidad o discapacidad. Ve, ese punto, una de las dos. Pero ¿por qué le puse aquí la unidad distrital de apoyo a la inclusión? Porque hay casos que los papás no aceptan que chico tenga discapacidad. Entonces, cuando hay casos que son muy puntuales y que después tenemos un rechazo por la familia, el D se puede comunicar a la unidad distrital y ellos se encargan de manejar el caso. Pero obviamente con la bitácora respectiva, con los registros respectivos. Hizo todo este proceso y vemos que el papá no quiere ser partícipe, al papá le llama la atención. ¿Cuáles son los insumos y puntos de eso como para ir haciendo feedback e ir cerrando esta primera parte de esta charla que está súper interesante para mí? Porque ustedes, como tal, vamos a comenzar a ver estas partes conceptuales y luego iremos a la parte práctica de la estructura de un proyecto educativo inclusivo escolar. Ve. Lo primero, cuando hablamos de un insumo, debemos notar que usted como docente deberá trabajar y tener la experticia para trabajar las adaptaciones curriculares, es decir, las actividades. ¿No es cierto? ¿Qué significará el DCD? ¿Qué será? Les voy a dejarles como preguntita. ¿Qué será el DCD? Pero dentro ya de las destrezas, dentro ya de los bloques curriculares, ya que obviamente yo trabajaré en una, dos, tres o cuatro semanas, como usted se haya planteado, esas actividades deberán ser inclusivas. ¿De qué hablamos en la inclusión? Insisto, de que yo hago una simulación de esa discapacidad y pueda ejecutar actividades que me permitan desarrollarme en el contexto de una ejecución de un movimiento. Vea cómo le menciono ahí. Es decir, que si yo coloco mi mano y la voy a ponerle bien dura y me voy a vendar, voy a imaginar que no puedo manipular esa mano. Entonces, si yo voy a jugar baloncesto, deberé manipular con la otra mano porque esto no me va a permitir. Entonces, en el momento que yo comienzo a hacer esta parte de la sensibilización, comienzo a decirles, chicos, y vamos a imaginar, el día de hoy todos tenemos discapacidad visual, vamos a vendarnos los ojos. Ahora, si van a recibir la hora de clases vendados los ojos, vamos a ir al patio vendados los ojos. Entonces, esas actividades permiten que los estudiantes sensibilicen, sean empáticos. Dos, registro anecdótico o bitácora. Les mencioné eso. Si nosotros como docentes tenemos estos registros de actividades, registro de la parte anecdótica, es decir, que yo vaya registrando qué pasa en el proceso, es decir, ya identifiqué la discapacidad, ya sé qué es necesidad, ya sé qué tipo de tratamiento le voy a dar, ya sé que son 2 meses, sé que voy a hablar con él personalmente, entonces ya tengo eso y yo voy anotando, voy registrando. ¿Para qué? Para que cuando Dios no quiera no pase algo, yo tenga las herramientas para poder salvaguardar mi trabajo. Evaluación. La evaluación debe ser diferenciada, es decir, que los reactivos que usted coloque, llamémosle reactivos, llamémosle los indicadores de logro, llamémosle las destrezas con criterio de desempeño, si vamos a una resultante serían ciertas actividades, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, voy a trabajar esta destreza que sería, se me ocurre saltar. Ahora, ¿cómo evalúo el salto en alguien que no tiene brazos? Posiblemente pueda saltar, pero posiblemente no tenga el mismo impulso para que haga de pronto un balanceo. Pero si alguien está en silla de ruedas, quizás su mejor salto sea 2 centímetros del piso por la elevación con la silla. En cuanto que un niño que no tenga discapacidad tal vez salte 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, ¿ve? Entonces, pero obviamente eso generaremos en otro procesito cuáles serían las sugerencias que yo me he permitido, porque yo di un curso como siendo docentes en el Oriente y les hicimos un taller como de 3 días armando de acuerdo a cada la destreza. Aquí venía también el reactivo y aquí venía la parte diferencial. Como que de acuerdo al caso yo les sigo haciendo alguna situación que se adapte, ¿no es cierto? Quiero cerrar con una imagen. Pienso que la conferencia del día de hoy permite o permitió que usted y yo tal vez nos sensibilizamos, porque la tarea sería que usted en este momentito me diga,
Freddy o profe, como quiera decirlo, sabe que no tengo un brazo el día de hoy, no tengo el pie el día de hoy. Y que usted así me le diga, chuta, no tengo un pie, ¿cómo me movilizo? Y eso le va a hacerle más sensible. Y lo que dice aquí, para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen el árbol, dice el profesor. Imagínense, detrás del árbol y está lindo, ¿no? Porque yo puedo puedo correr, pero tal cual veo la imagen, no todos tienen la misma habilidad. Quizá gane el mono, tal vez no pueda saltar arriba del árbol el pingüino. El elefante con semejante peso no va a subir al árbol. El pez, peor, el pez ni siquiera se va a mover de ahí. En cuanto que la foca y el perro que está acá, quizá avancen, pero no puedan hacer mayor cosa. ¿Qué dice acá? El sistema de educación en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Albert Einstein. Mire esa frase. Esa frase realmente es muy complicada para ustedes y para mí. Porque si yo no soy hábil, hablo de habilidad, hablo de destreza, y si yo no soy dominante en una tarea motor, imagínense si no soy hábil yo y alguien es bien hábil, yo quedo mal, porque quizá él lo domina. Por eso yo siempre debo dominar zonas de dominio, debo dominar habilidades y destrezas que me permitan a mí fortalecerme. Vea, en este claro ejemplo, el pez ni se va a mosquear de ahí. Quizá piensa que él es un idiota, que piensa que no tiene cerebro para hacer algo, pero nos damos cuenta que obviamente el mundo va a ganar. Pero si decimos que el concurso va a ser en el agua y el objetivo es saber quién aguanta más tiempo en el agua, posiblemente gane el pez, porque él tiene una amplia experiencia en eso. Entonces, hemos trabajado en este primer tema, vamos a trabajar en tres temas más, como les comentaba, y creo que lo fundamental será que usted me colabore, nos ayude, porque será parte de su evaluación, tener un proyecto inclusivo, un proyecto de educación física inclusiva dentro del contexto escolar, con herramientas, con actividades que usted pueda firmar y que los chicos puedan hacer esta interrelación. Eso es todo. Insisto, ya vamos a hablar en otro momento de otros temas que son muy lindos, entonces voy a dejar de compartir. Entonces, acá, bueno, acá venían los casos, mi profe Huguito, del tema que le mencionaba. Bueno, si me permiten, para casi cerrar, aquí había un contexto, pueden ver en la foto. Yo cuando tenía unos 10 años más y trabajaba en un colegio militar, y la niña que ven al lado mío, ella no tenía discapacidad. De hecho, en el colegio no tenía muchas discapacidades, no había muchos casos de necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Proyectos en los cuales los chicos puedan vendarse los ojos y podamos orientarles los procesos de guianza social, guianza deportiva. Usted va a ver en esta imagen de otros chicos del mismo curso, utilizábamos los sacos para poderles vendar los ojos y hacíamos traslados. Lo que le estás llevando son los guías y otros inclusivos de escolares. En este curso no había nadie con discapacidad, todos eran chicos sin discapacidad, pero teníamos que hacer un proyecto para que ellos también sientan lo que viven. Ve, les llevábamos a muchas áreas, muchas áreas. Y hasta les hacíamos correr, les hacíamos actividades, pero obviamente con un proceso metódico. Vea, en el colegio había muchos espacios, entonces mi labor era llevarles a los espacios donde que sea difícil para que ellos crean en alguien, confíen en alguien que le estás llevando sin discapacidad y que él sienta la certeza de que va a salir airoso en este caso, de las gradas, de la hierba y que no se puedan caer. Ve a esos chicos. En esa ocasión trabajaba un baloncesto con una sola mano, entonces la otra mano con material didáctico muy sensible nos procedimos a amarrar en la cintura y trabajar. Si es que yo soy derecho, trabajaba con la izquierda y si yo trabajaba con la derecha. Dentro del contexto educativo serían el voleibol sentado. Es un deporte muy lindo porque partimos del voleibol convencional y ahí haríamos una diferenciación. Hay deportes que son creados específicamente para algunas discapacidades. Son deportes propios que se les llama para discapacidad. Y deportes que son adaptados como el voleibol, donde usted va a encontrar una red que tiene una altura de 1 metro y aplicamos el mismo reglamento.
La cancha también es un poquito más corta y pueden hacer igualmente la rotación, pero en este caso no van a utilizar los pies y directamente, van a utilizar los voleos y el paso por encima de la red. Insisto, yo me doy lujo de decirles algo que yo lo practiqué, que yo lo viví, que yo lo experimenté. Los proyectos inclusivos, o sea, proyectos de educación física adaptada, lindísimo, porque ahí los chicos cambian la forma de pensar y de ver. Un caso de un entrenamiento es un atleta tan sano, Julius Guidabuday, entrenaba bajo mi dirección, y la deportista que está acá, que en ese caso cuando no había quien le amarre el zapato, ella pedía ayuda y alguien tenía que acercarse a amarre el zapato para que ella pueda entrenar. Me encantaría que ustedes en esa foto hagan una observación y veamos qué casos de discapacidad vemos en la foto, qué casos de discapacidad están en la foto. ¿Ve? Les dejo de tarea, les dejo de tarea, pero ahí hay una persona sorda, hay una persona ciega, hay una persona que tiene discapacidad intelectual, hay guías. Entonces, chuta, esa es una foto que realmente para que nosotros digamos desde el punto de vista visual, ¿cómo identifico a alguien que tenga discapacidad auditiva? ¿Será porque no se llega conmigo, no maneja un poco lengua de señas? Una foto en Brasil, para que usted vea que cuando ya pasamos de parte y hablamos ya en ese caso de rendimiento, en el caso del atleta ciego, merece un guía que sí pueda ver, que mantengan una cintita y se vuelva como el lazarillo y puedan competir los kilómetros correspondientes, que en el caso de ellos compiten 1500 y 5000 metros. Y ahí sí finalicemos la conferencia, esta primera con un mensaje para todos ustedes. Si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Con esa frase en sus corazones les dejo porque, insisto, van a haber otros temas donde que podamos ya trabajar en las partes específicas que ustedes también necesitan en el área educativa.